En la mitología egipcia, la muerte no es el final, sino el inicio de un juicio crucial. Osiris, el dios del inframundo, espera en su trono para juzgar a las almas que llegan a la Duat. El corazón de cada alma es colocado en una balanza, junto a la pluma de Maat, símbolo de la verdad y justicia. Si el corazón pesa más que la pluma, el alma es devorada por Ammit, y el olvido es su destino eterno. Pero por el contrario, si el corazón es ligero y puro, el alma es bienvenida al reino de Osiris, en paz eterna. El juicio de Osiris recuerda que solo con un corazón puro, equilibrado en verdad y justicia, podemos encontrar la paz eterna. Y por eso sabemos que, en el antiguo panteón egipcio, Seth, impulsado por envidia y ansias de poder, planeó destruir a su hermano Osiris, símbolo de fertilidad y orden divino. Consumido por la rivalidad, Seth, dios de la fuerza bruta y la sequía, asesinó a Osiris y lo desmembró en múltiples partes, buscando usurpar su trono y sumir al mundo en el caos. Isis, esposa fiel y poderosa, halló los restos de Osiris con el corazón lleno de dolor, pero dispuesta a restaurar a su amado. Con magia ancestral, Isis reensambló a Osiris, devolviéndole la forma divina y restaurando, al menos en parte, el equilibrio cósmico. De la unión de Isis y el renacido Osiris, nació Horus, un joven dios destinado a vengar a su padre y a encarnar la justicia divina. Con Horus creciendo como guerrero, el futuro se definió. El joven juró enfrentar a Seth, destronando al traidor y restaurando el orden sagrado entre los dioses. Y por eso sabemos que, tras la resurrección de Osiris gracias a Isis, nace Horus, fruto del amor divino, cuyo destino es vengar a su padre y restaurar el orden. Protegido en secreto por Isis, Horus crece en un santuario místico, rodeado de sabiduría ancestral y preparándose en la sombra para acabar con Seth. Al alcanzar la madurez, el joven Horus se levanta con determinación, listo para desafiar a Seth y reclamar el trono de Egipto. En un duelo épico, Horus y Seth se enfrentan en una batalla feroz durante 10 años, donde cada golpe resuena como el eco del destino. Durante la lucha, Horus sufre profundas heridas, pero su espíritu inquebrantable y la esperanza de un nuevo orden lo impulsan a seguir adelante. Finalmente, en el clímax del combate, Horus vence a Seth y es proclamado rey por los dioses de Egipto. De esta manera vengó a Osiris y quedó sellado su destino eterno, la justicia y el equilibrio del universo. Y por eso sabemos que, en los albores de la mitología egipcia, Atum surgió de las aguas primigenias de Nun, creándose a sí mismo, y siendo así el primer ser del cosmos, marcando el inicio de la creación. Movido por su visión, Atum poseó y creó a los primeros dioses, Su, señor del aire, y Tefnut, diosa de la humedad. Con la aparición de estos dioses, se inició el orden en la naturaleza, separando la tierra del cielo y la humedad de la sequedad. Este acto sagrado trajo luz a la oscuridad, encendiendo la chispa del conocimiento y marcando el inicio del poder divino en la tierra y el universo. Atum, todopoderoso y eterno, se asoció con el crepúsculo, simbolizando la renovación diaria y el poder creador. Tras las creaciones divinas, el cosmos se expandió, el Eneada de dioses emergió, forjando el destino del universo y abriendo un capítulo eterno en la mitología egipcia. Y por eso sabemos que, cada noche el dios del sol egipcio Ra, emprende un peligroso y místico viaje a través del oscuro y peligroso inframundo en su majestuosa barca sagrada. Ra debe superar las 12 regiones del inframundo repletas de peligros sobrenaturales y pruebas divinas, donde cada paso es un desafío a la oscuridad ancestral. Su mayor enemigo, Apophis, la gigantesca serpiente del caos, que cada noche se alza para intentar devorar la luz del sol y sumir el universo en un abismo de oscuridad. La lucha es feroz y los dioses lanzan hechizos divinos, mientras Apophis envuelve la barca de Ra en intensas tinieblas, haciendo vibrar el inframundo. Finalmente, Ra prevalece y la temible serpiente es derrotada. Sin embargo, el ciclo se repetirá cada noche hasta el fin de los días. Al romper el alba, Ra emerge triunfante, irradiando su luz dorada sobre la tierra, restaurando el orden, la vida y anunciando un nuevo día de esperanza y renovación. Y por eso sabemos que, en el antiguo Egipto, los dioses formaron el universo a partir del caos. Hnum, el dios con cabeza de carnero, tomó el barro sagrado del Nilo para dar forma a la humanidad. Hnum colocó el barro sobre su torno y comenzó a modelar los primeros cuerpos humanos. Los rostros, manos y corazón de cada figura eran únicos y moldeados con detalle.
Cuando los cuerpos estaban listos, Hnum les otorgaba el Ka, la chispa que los transformaba en seres vivos. Sin el Ka eran solo barro, pero con él eran entes sagrados. La diosa Eket, con cabeza de rana, daba el soplo de vida antes de colocarlos en el vientre materno, asegurando que los niños nacieran sanos. El barro de Hnum provenía del limo que dejaban las crecidas del Nilo. Para los egipcios estas aguas eran sagradas, pues renovaban la tierra cada año. Así el hombre estaba hecho de la misma sustancia. Completando el ciclo de la vida, los hombres nacían como hijos del Nilo, recordando que debían honrar a los dioses y vivir en equilibrio. Y por eso sabemos que